Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al segundo webinar de este ciclo de instalaciones eléctricas residenciales. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, el día de hoy los voy a estar acompañando con este segundo tema de gran interés en todo lo que son las instalaciones eléctricas residenciales. Vamos a hablar del tablero eléctrico y sus protecciones. Así que bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por conectarse desde distintas regiones del país y bueno, también por saludarnos, por estar ahí muy activos desde el chat. A todos ustedes bienvenidos y bueno, gracias nuevamente por estar acá y por compartir con nosotros en este ciclo que recién comienza. Como les decía, estamos en este ciclo de webinar de instalaciones eléctricas residenciales. Como pueden ver en pantalla, este ciclo tiene 5 webinars. La semana pasada iniciamos con el primer webinar donde hablamos de las instalaciones eléctricas generales, donde Manuel Parra, mi colega, nos estuvo acompañando, nos habló un poco del pliego técnico número 10, de las certificaciones de productos, estuvo bien interesante. Y bueno, el día de hoy vamos a ir con el segundo tema donde vamos a hablar de tableros y de protecciones eléctricas. Este ciclo, como ya saben, o si recién están acompañándonos desde hoy, es un ciclo que se realiza todos los días lunes. Vamos a estar 5 lunes acá, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, y donde vamos a estar viendo los temas que ustedes están ahora mismo viendo en pantalla, ¿ok? El próximo lunes 24 de julio vamos a hablar de las instalaciones eléctricas sobrepuestas. Luego vamos a estar hablando, obviamente, de la instalación de la citofonía y la videocitofonía, también productos muy importantes para garantizar la seguridad, para tener accesos más seguros a nuestros hogares. Y vamos a finalizar con el tema más novedoso de todos, donde vamos a hablar de las instalaciones eléctricas, pero ahora conectadas o inteligentes, y cómo con ellas podemos comandar toda la instalación eléctrica de nuestro hogar a través de nuestro smartphone desde cualquier parte del mundo. ¿Ok? Así que muy interesante este ciclo. Esperamos nos puedan acompañar durante los lunes de este ciclo hasta el lunes 7 de agosto. Cada uno de estos webinars genera un diploma de participación que ustedes pueden descargar tan pronto finaliza el webinar. ¿Dónde lo pueden descargar? Bueno, tan pronto finalizamos el webinar, ustedes van a recibir un correo electrónico de agradecimiento que nos envía esta plataforma que nos presta servicios, ClickMeeting, y dentro de ese diploma, de ese correo de agradecimiento, ustedes van a poder descargar su diploma de participación por este webinar en particular. Ahora, todas aquellas personas que nos puedan acompañar y tengan la disponibilidad de acompañarnos y participar en los 5 webinars del ciclo, o para no ser tan exigentes, al menos 4 de ellos, van a poder recibir un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros y acompañarnos durante este ciclo. Así que este diploma no se envía tan automáticamente como el que envía la plataforma, porque ese diploma ya es generado por nosotros, por nuestro departamento de capacitación, y se envía a lo máximo un par de semanas luego de finalizado el webinar. ¿Okay? Así que quería comentarles tan solo eso como una pequeña introducción, darles la bienvenida a los que recién se conectaron y bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas que tiene la plataforma para dar inicio ya con el contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. ¿Ya? Entonces, como les decía, estamos en el segundo webinar. Mi nombre es Alba Español y antes de comenzar a hablarles de las exigencias en tableros eléctricos residenciales y de las protecciones, ¿ok? Quiero recordarles que a través del chat nos pueden escribir, como muchos de ustedes nos saludan, veía que nos escribían desde Calama, desde Osorno, a todos ustedes muy buenos días. Bueno, a través de este chat, así como también están sus saludos, nos pueden hacer sus comentarios durante la presentación y lo más importante, también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Entonces, ahora mismo hemos activado el modo preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus preguntas y hacer clic en el símbolo de interrogación que les aparece en el chat. De esta forma, cuando ustedes luego le den enter, su pregunta se va a diferenciar de los comentarios y de los saludos que vamos a tener en el chat. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener un chat más ordenado y que yo al momento de ir haciendo la presentación, que estoy viendo la PPT, voy a poder ver
que hay un color distinto en el chat y que hay una consulta para irlas respondiendo en lo posible tan pronto vayan apareciendo. Así que los invito a usar este modo preguntas y respuestas y también, como es costumbre, ya ustedes van a poder descargar esta presentación. Ya está disponible el link en el botón que aparece en pantalla, dice descarga la presentación, clic aquí y les voy a dejar también el link en el chat, ¿ok? Para la descarga de la presentación. En caso de que algunos sé que tienen un poco de problemas para descargarlos directamente desde la plataforma, así que ahí está el link. ¿Qué van a encontrar en ese link? La presentación obviamente que vamos a estar revisando el día de hoy y además les he dejado una guía, es una guía bien extensa, muy buena, con muchísimo contenido acerca de las protecciones eléctricas y se llama la guía de la potencia. Ahí van a poder ver y aprender acerca de los termomagnéticos en sus distintos modos, tanto modulares, caja moldeada y corte en aire. Van a hablar y van a encontrar un poco acerca de coordinación de protecciones y otras cosas más. Así que espero la puedan descargar y la puedan revisar poco a poco porque sí es un poco extensa. ¿Ya? Ahora, bueno, habiéndoles entregado toda esta información, voy a estar muy atenta al chat, pero vamos entonces a partir ya en materia con lo que es este webinar. Como les decía, vamos a estar hablando de tableros eléctricos residenciales y cuáles son las protecciones más comunes que podemos encontrar en estos tableros. Entonces, vamos a partir. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, ¿ok? Y esta pequeña introducción vamos a hablar de los tableros. ¿Okay? Sabemos que en un tablero se concentran todos los dispositivos de protección y de maniobra de los circuitos eléctricos de una instalación. Si hablamos de tableros, no nos podemos quedar ajenos al tema del nuevo reglamento. Sabemos que en Chile hay un reglamento que, bueno, ya no es tan nuevo, pero que hace un par de años entró en vigencia los 19 pliegos técnicos, ¿ok? Y en esos 19 pliegos técnicos hay un pliego que está totalmente dedicado al tema de tableros eléctricos, ¿ok? Que es el pliego técnico número 2 o el RIC número 2. Y en este RIC número 2, estos pliegos todos parten siempre con terminología donde se definen ciertas palabras, ciertos conceptos importantes para poder ir entendiendo un poco mejor las exigencias que vienen a continuación. Y en este pliego técnico número 2 nos define un tablero eléctrico como equipos eléctricos de una instalación que concentran estos dispositivos de protección, de maniobra y de comando desde los cuales nosotros podemos proteger y operar, también maniobrar toda la instalación o parte de ella si los hemos seccionado por circuitos. Y en este pliego técnico también nos habla de los distintos tipos de tableros que existen, ¿ok? Y nos dicen que los tableros eléctricos se pueden clasificar de dos formas. La primera, que es la que tenemos acá en la parte izquierda, se clasifican según la función que tiene ese tablero y su ubicación dentro de la instalación. ¿Qué podemos encontrar acá? Tableros generales auxiliares, tableros de distribución, de paso, de comando, de control también, tableros eléctricos móviles para todo lo que son las instalaciones eléctricas temporales, faenas, etcétera, centros de controles de motores, tableros de transferencia también y por último tableros de autogeneración, ¿ya? Ahora, además de estos tipos de tableros que se clasifican según su función y su ubicación, tenemos que también se pueden clasificar según el tipo de carga que ellos controlan, ¿ok? Y acá podemos encontrar los tableros de alumbrado, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Un tablero eléctrico residencial común o llamado también TDA, son los tableros de alumbrado. Pero además de eso, existen otros tipos, dependiendo, como les decía, de la carga que ellos están controlando. Entonces, acá en alumbrado controlamos cargas de iluminación y enchufes, ¿ok? Pero también podemos encontrar en otro tipo de instalaciones tableros de fuerza, tableros de climatización, tableros de control, tableros de computación e incluso acá hay una novedad con respecto a la antigua norma, la NSH 4 del año 2003, porque ya nos comienzan a nombrar otros tipos de tableros que se han ido incorporando con el tiempo a las instalaciones eléctricas y que en la NSH por
haber sido redactada hace muchos años atrás, no aparecían este tipo de tableros y de conceptos. Y aquí ya nos habla de tableros de usos especiales, como cuáles tableros domóticos. Hoy en día la domótica o las instalaciones eléctricas conectadas están cada día más tomando fuerza dentro de las instalaciones eléctricas. Tenemos también tableros fotovoltaicos, tableros de automatización, tableros médicos, hablamos también de rayos X, especiales para sectores hospitalarios, tableros para centros de distribución de carga y tableros de autogeneración, ¿ya? Vamos acá, voy saludando desde Concepción de Casamusa. Javier, bienvenido, gracias por conectarte. Ignacio, Oscar, Luis, ¿ok? Ahora vamos a revisar las preguntas, vamos a avanzar un poquito. Sé que Jorge me dejó ahí una consulta y la voy a ir a marcar para revisarla luego. ¿Okay? Entonces tenemos acá distintos tipos de tableros. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar de tableros eléctricos residenciales, el ciclo de instalaciones eléctricas residenciales y vamos a hacer énfasis en el tablero de alumbrado. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, sabemos que, como decía en la introducción, en el tablero se concentran los dispositivos de maniobra y de control de los tableros y se concentran las protecciones también. Pero ¿por qué nosotros contamos con protecciones dentro de un tablero eléctrico o por qué es necesario el uso de estas? Porque sabemos que cuando trabajamos con la electricidad hay riesgos eléctricos asociados siempre. La electricidad es peligrosa, hay que saber trabajar con la electricidad, hay que tener los conocimientos necesarios porque la electricidad viene con ciertos riesgos eléctricos asociados. ¿Cuáles son? Hay riesgos eléctricos a nuestros bienes y a nuestra instalación eléctrica como tal. Hay riesgo también a las personas, a la vida de las personas por electrocución y también hay riesgos al equipamiento, a nuestros artefactos eléctricos. Entonces, para cada uno de estos riesgos, hay una falla asociada. En el caso de nuestros bienes e instalaciones es por cortocircuitos o sobrecargas, las fallas más comunes conocidas. También tenemos la falla a tierra, ya sea por contacto directo o indirecto, que puede acabar con la vida de una persona. Y por último, también hay una falla no muy conocida que se llama sobretensiones transitorias y es una falla que, si bien no es muy conocida, puede ocurrir en nuestra instalación eléctrica. Y puede llegar a dañar a nuestros artefactos eléctricos, quemar nuestro Smart TV, por ejemplo, quemar algún tipo de consola, notebooks, etc. Entonces, para cada uno de estos riesgos y para cada una de estas fallas eléctricas asociadas, nosotros tenemos una protección eléctrica que nos puede ayudar a proteger, como lo dice su nombre. Entonces, en el caso del cortocircuito y la sobrecarga, está el interruptor termomagnético, lo más utilizado hoy en día para protegernos contra esas fallas habituales. Anteriormente se usaban mucho los fusibles, hoy en día ya los interruptores termomagnéticos han tomado la delantera para proteger ante este tipo de fallas, ¿ok? Tenemos también la protección diferencial, que su única función es proteger la vida de las personas por contactos directos o indirectos de fallas de aislación. Y por último, otra protección no muy conocida porque no es obligatoria en los tableros eléctricos residenciales acá en Chile, que es el limitador de sobretensión, que lo que hace es proteger a nuestros artefactos eléctricos contra sobretensiones transitorias. Son sobretensiones que ocurren muy rápido y que elevan el voltaje a miles de voltios y que pueden llegar a quemar nuestros artefactos cuando hay un corte de energía, cuando incluso con accidentes donde tal vez el transformador, justamente el choque con un transformador, la corriente inrush puede llegar a quemar estos artefactos por caída de rayos también en la instalación eléctrica. Así que están estas tres protecciones que son comunes el conseguirlas en un tablero de alumbrado o un TDA, un tablero eléctrico residencial. ¿Ok? Y si hablamos de protecciones, bueno, en el RIC 2 también nos dice que son dispositivos destinados a desenergizar un sistema, un circuito que esté afectado por algún tipo de falla cuando se alteran estas condiciones normales de operación. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a estar hablando acá. Saludos a Fernando y a Luis Varga que nos saludan desde el chat. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a revisar brevemente, vamos a repasar aquellas fallas eléctricas y vamos a hablar de sus protecciones y cuáles son las exigencias que nos dice este nuevo reglamento
con respecto a este tipo de protección. Entonces, si partimos con el primero, como vimos acá, si partimos con el primer riesgo eléctrico, que es a nuestros bienes e instalaciones, ya sabemos que están las sobrecargas y los cortocircuitos. Si hablamos de sobrecargas, bueno, la sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor preestablecido como el valor normal o lo que nosotros conocemos en el mundo eléctrico como el valor nominal. ¿Ya? Entonces, comúnmente estas sobrecargas que se originan por excesos de consumos que hay en la instalación eléctrica, y por eso ahí les dejo el ejemplo más común, el del alargador, donde nosotros como usuario comenzamos a exigir mucho más que lo que ese conductor puede llegar a entregarnos, y cuando ocurre esto, lo que ocurre es que hay un sobrecalentamiento o calentamientos excesivos en los conductores, lo que puede significar la destrucción de su aislación, incluso llegando a provocar incendios si no se desenergiza el circuito a tiempo. Entonces, como pueden ver, es una falla que es generada principalmente por los usuarios, ya que la mayoría de los usuarios de instalaciones eléctricas residenciales son usuarios no calificados, ¿ya? Entonces no lo saben, ellos simplemente quieren conectar sus cargas, conectar sus artefactos, pero a veces no se dan cuenta que están sobrecargando al sistema y al circuito en particular. Entonces, si hacemos el ejemplo del enchufe, supongamos tenemos un enchufe de 16 amperios, pero a ese enchufe le conectamos un alargador y a ese alargador le conectamos cargas, cargas y más cargas, y al realizar esto sobrecargamos el conductor del circuito y es aquí donde se produce este calentamiento que puede llegar a ser perjudicial para el conductor. Entonces, como la mayoría de estos usuarios son no calificados, como esta es una falla que puede ocurrir en cualquier lugar, entonces debemos contar con una protección eléctrica que pueda detectar este aumento, ¿ok? Esta sobrecarga, aumento en la corriente, y que puede interrumpir cualquier corriente de sobrecarga antes de que el conductor se llegue a sobrecalentar, antes de que el conductor perjudique su aislación, ¿ok? Sus conexiones y todos los materiales que lo rodean. Entonces, ahí está la sobrecarga, es un ejemplo bastante sencillo, es necesario y es por esto que utilizamos interruptores termomagnéticos que puedan operar en el momento en que se nota que se está exigiendo mucha más corriente a ese conductor que la que él puede soportar. ¿Vale? Y si hablamos de cortocircuitos, ya es una falla mucho más de origen accidental, ¿ok? Siempre normalmente es por un error y se da por la unión accidental, como pueden ver en la foto, de dos líneas eléctricas sin aislación, ¿ok? Entre las que existe algún tipo de diferencia de potencial. Hablamos de fase con neutro, fase con fase, etc. Entonces, durante el cortocircuito lo que ocurre es que el valor de la corriente, de la intensidad de la corriente, se eleva de tal manera que los conductores eléctricos pueden llegar incluso a fundirse en los puntos de falla. Entonces, ¿qué genera esto? Genera calor. Todas estas fallas, cuando la corriente aumenta, lo que hace es generar calor excesivo y este calor puede generar chispas e incluso flamas, obviamente con su respectivo riesgo de incendio. ¿Ya? Entonces, el origen de esta falla se produce por varias causas, normalmente son accidentales. ¿Por qué? Por materiales de mala calidad, por fallas de mantenimiento, de aislación, que puedan llevar a que la aislación de ese conductor se vea perjudicado, directamente físicamente se vea perjudicado y se produzcan estos contactos directos o indirectos, contactos directos, disculpen, entre los conductores, haciendo que la corriente ya se eleve a miles de amperios, ¿ok? Es una falla también que ocurre muy, muy rápidamente, es una falla que ocurre en milisegundos, en el orden de los milisegundos, donde se eleva esta corriente a miles de amperios. Por lo tanto, por esta razón, también debemos contar con un dispositivo de protección que limite un poco esta alza de corriente, estas corrientes tan altas, y evitar que éstas generen efectos térmicos tales como chispas, flamas, incendios que sean perjudiciales no solo para la seguridad de la vivienda y no solo para la instalación eléctrica como tal, sino también para las personas que habitan en ella. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que nos protege ante sobrecargas y cortocircuitos? El interruptor
termomagnético. Como les decía, muchos años atrás lo más utilizado eran los fusibles, también sirven y todavía son muy vendidos en el mercado, pero se supone que el termomagnético es mucho más duradero, por así decirlo, porque nos permite tener múltiples maniobras, tanto eléctricas como mecánicas, en el caso que ocurra una falla. Es decir, por ejemplo, ocurrió un cortocircuito en mi hogar, el termomagnético opera, ¿verdad? Yo tengo que ir a ver dónde está la falla, soluciono la falla y lo vuelvo a reponer y él va a seguir funcionando sin problema. A diferencia de un fusible, que ya sabemos que cada vez que ocurría alguna falla, había que ir a cambiarlo en el tablero. Entonces, el termomagnético es la protección utilizada hoy en día para proteger ante sobrecargas y cortocircuitos, ¿ok? Y como su nombre lo dice, es un dispositivo que cuenta con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, y aquí hablamos de cortocircuitos, como les decía, ocurre en el orden de los milisegundos, y luego también, además de este dispositivo de sistema magnético, cuenta con una protección térmica que está basada en un bimetal, es una lámina muy delgada con un bimetal que desconecta ante estas sobrecorrientes de ocurrencia más lenta a través de sobrecargas. ¿Okay? Estos se utilizan en cada uno de los circuitos de los tableros eléctricos para proteger ante estas sobrecorrientes que puedan producir elevaciones de temperaturas peligrosas. Ya sabemos que están tanto en el caso de los tableros eléctricos residenciales, los podemos encontrar en todos los circuitos, es obligatorio que estén tanto en los circuitos de enchufes como en los circuitos de iluminación. ¿Ok? Denise me hace una pregunta. ¿Existen en Legrand, Chile, los termomagnéticos bipolares de un solo módulo? Denise, mira, tenemos sí. La respuesta es sí, pero no es bipolar del todo. Tenemos una, como lo puedes ver acá en la foto, este que está acá es un dispositivo que es un polo más neutro. Lo vamos a ver ahora. Déjame prender acá Ya, ahí sí. Tenemos este dispositivo este que está acá, que ocupa un solo módulo Arialdin, pero no es bipolar, es un polo más neutro. ¿Ya? Si hablamos de bipolar, este es bipolar, lo tenemos así. En nuestra línea de X cubo de Legrand, que lo vamos a ver más adelante, como con todo el tema del corte omnipolar, nos exigen, saben que nos exigen dispositivos bipolares para los tableros generales, para el disjuntor general. Entonces, en la marca, nuestra gama, top de gama de X cubo, tenemos este dispositivo que ocupa un solo módulo Arialdin, donde podemos llegar con la fase y el neutro, pero el neutro no está protegido. El neutro simplemente se secciona al mismo tiempo con la fase, pero no es un dispositivo bipolar, sino que es de un polo más neutro y cumple de todas formas con la exigencia normativa que salió en el nuevo pliego. Así que, Denise, lo vamos a ver más adelante, pero sí contamos con esta solución, solo que no es de dos polos, sino que es de un polo más neutro y puede ser utilizado sin problema como protección general. ¿Ya? Súper. Entonces, les decía, interruptor termomagnético, ¿ya? El interruptor termomagnético, ¿cómo funciona? Él de forma automática, y de ahí su nombre, mucha gente lo llama automático, disyuntor termomagnético, interruptor termomagnético. Ellos están vigilando qué valor de la corriente está circulando por el conductor, ¿ya? Y cuando esa corriente supera la corriente nominal de la protección del automático, este va a actuar, va a operar impidiendo que el usuario exija más corriente que la que puede soportar el conductor y con eso evitamos el recalentamiento por una falla de sobrecarga. Es decir, si yo tengo un termomagnético de 10 amperios, ¿verdad? Mientras estén circulando 10 amperios por el conductor, él va a dejar funcionar sin problema, va a dejar pasar la energía y no va a operar. Ahora, si esta corriente aumenta, por ejemplo, a 15 amperios, ahí él va a operar, él va a ver esto como una falla, va a ver que estamos exigiendo más corriente que la que el conductor que escogimos en el diseño inicial puede soportar y ahí va a dejar el circuito sin energía. Eso en el caso de las sobrecargas. En el caso del cortocircuito, esta elevación de corriente es sumamente rápido, en milisegundos, puede llegar a miles de amperios, 5.000, 6.000, 10.000 amperios. Por lo tanto, de forma instantánea, el termomagnético opera
e interrumpe esta energía para evitar los daños en los conductores. Entonces, por esta razón es un dispositivo indispensable en todo tablero residencial, deben estar en cada uno de los circuitos, ¿ok? Y súper importante. Ahora, quiero que veamos un poco la parte interior del termomagnético. Acá vamos a ver un poco cómo se ve por la parte interna. Entonces, como les decía, tenemos un sistema magnético, que es este que está acá, que es un émbolo móvil, como pueden ver acá, como una bobina, que detecta estas corrientes abruptas en milisegundos y puede llegar a operar y a desenergizar el circuito de forma muy rápida antes de que la corriente llegue a dañar el conductor. Y tenemos el segundo sistema, que es el térmico, que yo les decía es esta lámina que está diseñada de dos metales. Y esta laminita lo que hace es que cuando la corriente va aumentando de forma más lenta, paulatina, a diferencia de los cortocircuitos, ella se va doblando por el calor y en eso hace operar también la protección termomagnética y deja el circuito sin energía. Entonces tenemos el térmico, que es acá, y el magnético, de ahí su nombre termomagnético o magnetotérmico. Y además de estos dos sistemas, tenemos también la cámara de corte en su interior, que lo que hace es que cuando el termomagnético opera y abre el circuito, se pueda ahí el arco eléctrico al momento de abrir el circuito se puede extinguir de forma segura. Entonces, no sé si han escuchado, pero los termomagnéticos, para poder escogerlo, debemos saber, por supuesto, la corriente nominal, que es la corriente que él va a dejar pasar al conductor de forma permanente, sin ningún tipo de problemas. Debemos tener también la curva, ya las curvas de los termomagnéticos, imagino la han escuchado, la curva B, la curva C, la curva D. Ahora, si hablamos de estas curvas, las curvas no son más que la relación que hay entre el térmico y el magnético. Esta relación que hay entre el disparo por esas dos, de esos dos sistemas nos llevan a las curvas de operación. ¿Ok? Veamos entonces las curvas. Acá tenemos las curvas de operación del termomagnético y tenemos en específico la curva B. Pero antes de hablar en específico de la curva B, quiero hablarles de que todos los termomagnéticos tienen tres zonas de operación. Está esta zona, disculpen mi línea un poco torcida, pero está la zona 1, que es la zona normal de operación, y esta zona va desde 0 hasta la corriente nominal, es decir, es la zona donde el termomagnético no va a operar. Luego tenemos la zona de la segunda zona, que es la zona térmica, ¿ok? Hasta aquí, y luego la zona termomagnética. Voy a borrar eso porque se ve un poco mal. Pero tenemos de 0 a la corriente nominal, la zona normal donde debería estar la carga que yo voy a energizar, los circuitos. Luego tenemos la zona, que esta es la parte térmica, esta guatita que está acá es la parte térmica, él va a operar acá por sobrecargas. Y luego está la zona que es inmediata, que es la zona que es para actuar ante cortocircuitos. Entonces, zona 1, zona 2, zona 3. La carga que yo voy a tener y que yo voy a proteger en ese circuito siempre debe estar dentro de la zona 1, que es la zona normal de operación, de 0 a la corriente nominal. Si yo tengo una corriente nominal de la protección termomagnética de 10 amperios, eso quiere decir que mi carga debe estar al lado izquierdo de esos 10 amperios, es decir, 8, 9, 7, etcétera. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Si mi carga supera ese valor, entonces nunca voy a poder energizar esa carga porque va a necesitar más corriente de la que la protección termomagnética me puede entregar de forma permanente. Así que por eso es muy importante que al momento de nosotros seleccionar una protección termomagnética, debemos tener, disculpe, en mente dos cosas. Primero, que la protección termomagnética pueda proteger al conductor ante sobrecargas y cortocircuitos, que es su función principal, pero también, número 2, debe permitir el arranque de la carga. Y es acá donde debemos recurrir a las curvas de operación. Como yo les decía, entonces hay distintas curvas. Acá vamos a ver la curva número B, por ejemplo, fue llamada hace muchos años la curva residencial.
¿Por qué era llamada la curva residencial? Porque en ese entonces las cargas que nosotros teníamos en nuestros hogares eran cargas normalmente resistivas, ¿ok? No había mucha electrónica, no había muchos armónicos, por lo tanto, con la curva B, que es una curva que su umbral magnético, como lo pueden ver acá, está configurado para operar entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Es decir, si tenemos acá este ejemplo bien práctico, yo escojo una protección termomagnética de 10 amperios, esa protección termomagnética me va a operar su magnético, su protección ante cortocircuitos entre 3 y 5 veces corriente nominal, es decir, para 10 amperios sería entre 30 y 50 amperios, ¿ok? Entre 30 y 50 amperios él va a operar por cortocircuito en milisegundos, ¿ok? ¿Qué teníamos en ese entonces en nuestras casas? Bueno, como les decía, consumos resistivos, pequeños motores, planchas, hornos, secadoras, procesadores de alimentos, enceradoras. No había mucha electrónica para ese entonces. Pero como ustedes ya saben, a medida que ha pasado el tiempo, eso ha ido cambiando, ya cada vez tenemos más cargas más inductivas o cargas más capacitivas, donde estas cargas incluso tienen unos pequeños pics de arranque, unas corrientes que se elevan por muy poco tiempo y luego se normalizan solamente en su arranque y luego se normalizan en el tiempo, en su funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa con estas cargas que no son resistivas, sino que son más inductivas o capacitivas? Bueno, estas corrientes de arranque pueden llegar a ocurrir de que me operen esta protección termomagnética y que la curva B no me funcione para este tipo de cargas. Supongamos que yo tengo un Smart TV, ¿verdad? Y ese Smart TV tiene una corriente de arranque solamente que si bien dura un poco tiempo y después se normaliza, me puede llegar a afectar y me puede llegar a operar la protección. Supongamos que esa corriente de arranque es de 35 amperios, ¿verdad? Y luego se vuelve a normalizar. ¿Qué va a ocurrir? Que esta curva con este termomagnético me va a ver ese arranque como una falla y no me va a dejar nunca energizar mi Smart TV. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Ya yo puedo ver que esta curva es muy sensible a los cortocircuitos, no me deja arrancar mi carga, yo debo pasarme a la curva siguiente. ¿Y cuál es la curva siguiente? La curva C. La curva C hoy en día es llamada la curva residencial, ya que esta curva nos permite tenerla en aplicaciones con cargas ya mixtas, ¿ok? Ya no solo resistivas como veíamos en la curva anterior y como pueden ver, su parte magnética, que es donde él opera por cortocircuito, se desplaza un poco más hacia la derecha y ya no es entre 3 y 5 veces que va a operar, sino entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo con una protección termomagnética de 10 amperios, ya él me va a operar entre 50 y 100, a diferencia del anterior que me iba a operar entre 30 y 50. Entonces, si teníamos ese Smart TV que tenía una corriente de arranque de 35 amperios y luego se normalizaba, acá yo lo voy a poder energizar sin ningún tipo de problema. Entonces, para eso son las curvas. Por eso es importantísimo que conozcamos y que repasemos un poco el tema de las curvas, que sepamos diferenciar una de la otra y cuándo utilizar una u la otra. Entonces, como les decía, ya hoy en día está súper normalizado que la curva C es la curva llamada curva residencial, es la más utilizada para esta aplicación y normalmente permite sin problema el arranque de las cargas mixtas que tenemos hoy en día en nuestros hogares. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy escogiendo un termomagnético, pero para unas cargas un poco más terciarias, industriales? E igual quiero tener protecciones termomagnéticas modulares y todavía, no sé, mi carga inductivo capacitiva o esta carga que requiere de mucha más energía en su arranque supera los 50 amperios. Entonces tengo la siguiente curva, que es la curva, acá está, D. Como pueden ver, la parte térmica es muy parecida, hay muy pocos cambios, es casi exactamente lo mismo. Lo que cambia es el umbral magnético o el disparo
para anticortocircuitos, ¿ok? Entonces tenemos la B, que es para cargas netamente resistivas, tenemos la C, que es para cargas ya más mixtas, donde, por ejemplo, el alumbrado LED es un alumbrado que tiene electrónica, por lo tanto hay que tener cuidado al escoger curva B si vamos a tener iluminación LED, que es muy utilizado hoy en día. Y si tenemos ya máquinas, herramientas o ya estas cargas que son mucho más pesadas, que requieren de más energía o que son mucho más inductivas o capacitivas, donde su corriente de arranque es mucho mayor que la de la curva C, nosotros tenemos que desplazarnos a la curva D, que es la última curva, la que está mucho más alejada, menos sensibles a los cortocircuitos, y esta ya su corriente de arranque es entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Entonces, si pueden ver la diferencia, curva B entre 3 y 5 veces la corriente nominal, se desplaza un poco más hacia la derecha la curva C entre 5 y 10, y ya la D es entre 10 y 20. ¿Ok? Entonces, como les decía, es para aplicaciones más terciarias industriales. Si hacemos el mismo ejemplo de 10 amperios, entonces aquí ya no va a operar sino hasta dentro de 100 y 200 amperios por cortocircuito. Por tanto, si hay alguna corriente de arranque muy alta, me va a permitir arrancarla sin problemas utilizando la curva D. Aplicaciones, maquinarias, herramientas, bombas, ya es para equipos un poco más pesados. Ahora me preguntan, Alba, ¿y qué pasa si todavía con la curva D yo no puedo arrancar la carga que tengo en mi instalación eléctrica? No puedo usar la B, no puedo usar la C, no puedo usar la D. ¿Qué hago? Aquí ya nosotros tenemos que pasar de este formato que es modular, un formato pequeño, a pasar al formato caja moldeada o corte en aire. ¿Ok? Ya este formato solo nos permite hasta estas tres curvas. Si ninguna de estas tres curvas satisface las necesidades para arrancar estas cargas, yo debo ir a un formato caja moldeada o un formato corte en aire, donde nos permite modificar muchos más parámetros, donde nos permite modificar la curva, incluso los tiempos de disparo. ¿Ya? Y acá Luis me dice, sí, correcto. Luis nos indica que, claro, con estas curvas nosotros podemos hacer lo que es la selectividad y la coordinación de protecciones, importante también. Y claro, la curva D es menos sensible a los cortocircuitos y el reglamento la tiene o la nombra como una de las curvas más lentas. Así es. Ahora también hay una curva que es una curva muy especial porque es una curva muy sensible, ¿ok? Y no muy conocida, pero es utilizada en todas las aplicaciones de control, de electrónica, sistemas contra incendio, domótica. Es una curva que, como pueden ver, su magnético está seteado o configurado entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. O sea, si la B era una de las más sensibles entre 3 y 5, esta es una curva que está entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal y es para todas aquellas cargas de aplicación electrónicas que son muy sensibles ante los cortocircuitos, donde pueden llegar a dañarse y quemarse. Por lo tanto, debe la protección actuar inmediatamente para que no tengan ningún tipo de daños. Y bueno, es la curva Z. ¿Ok? Entonces, si tenemos el mismo ejemplo para la curva Z, él va a operar entre 24 y 36 amperios, a diferencia de la B, que se suponía era la más sensible, que actúa entre 30 y 50. Como les decía, es para aplicaciones bien específicas, domótica, sistemas contra incendios, citofonía, todos aquellos de corrientes débiles que tienen equipos de control, requieren de este tipo de curvas para protegerlos ante los cortocircuitos. ¿Ya? Entonces, si hacemos un resumen, tenemos que en las protecciones termomagnéticas en formato modular tenemos la curva B, la curva C, la curva D y por último la curva Z para estas aplicaciones bien específicas. Curva residencial, la curva C. ¿Okay? Esa es la más utilizada y la que nos permite energizar las cargas que tenemos normalmente en nuestro hogar. Ahora hablemos un poco del reglamento. Yo les comentaba hace poquito para contestar la pregunta de Denise acerca del corte omnipolar y bueno, aquí lo vamos a revisar. ¿Qué nos habla del reglamento eléctrico en sus 19 pliegos técnicos de los termomagnéticos? Bueno, en el RIC número 10 o en el pliego técnico número 10 nos habla de las instalaciones eléctricas de uso general y ahí en el punto 5133
nos dice que en el tablero general o en el tablero principal de distribución de alumbrado, que es lo que estamos viendo el día de hoy, se debe instalar un interruptor termomagnético general que corte omnipolar, es decir, que corte tanto las fases como el neutro. Ya en la antigua NSH 4 del año 2003, esto no era una exigencia, por lo tanto, esta es una novedad y nos habla que esto debe ser en conformidad con este punto 662 del pliego técnico número 2, o sea, nos llama al número 2. ¿Ok? Y si nos vamos al pliego técnico número 2, les dejo acá también el punto para que lo puedan revisar. Nos dice lo mismo, nos dice que en los tableros de distribución de una instalación deben llevar este disyuntor general, solo el general, que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Y a esto se le conoce como el concepto de corte omnipolar, ¿ok? Y que nos permita operar sobre toda la instalación de forma simultánea. Es decir, no puedo yo colocar una protección termomagnética de un polo para la fase y otra para el neutro, porque ahí la instalación eléctrica no me estaría operando de forma simultánea, tiene que ser a través de un mismo dispositivo. Y en el pliego técnico número 2 nos hace una excepción, nos dice que todos los tableros que tengan hasta 3 circuitos con un máximo de 3 circuitos, no es obligatorio que sea de corte omnipolar. Ahora sabemos que es bien difícil conseguir hoy en día un tablero domiciliario que tenga máximo 3 circuitos, porque ya en el pliego técnico número 10 nos comienza a exigir circuitos específicos para la cocina, para la lavandería, para enchufes, para iluminación, por lo tanto ahí se nos van un poco estos 3 circuitos, pero bueno, está esta excepción para estos lugares mucho más pequeños donde la cantidad de circuitos sea máximo de 3. Ahora también les dije acá, yo les hablaba de la terminología que está al inicio de los pliegos porque también nos entregan información relevante y aquí nos habla del corte omnipolar y nos dice que el corte omnipolar, lo que ya sabemos, es el corte de todos los conductores activos en forma simultánea y que la desconexión y la desconexión se debe hacer al mismo tiempo. Pero lo que les quería hablar, lo más importante, es esta segunda parte de acá, porque yo les hablaba al principio de Denise de un polo más neutro. ¿Por qué yo le hablaba de ella de esto? Le hablaba porque para dispositivos bipolares, nos dice acá, se permitirá que un solo polo esté protegido, ¿ok? Por eso les decía, para instalaciones eléctricas monofásicas, donde tenemos fase y neutro, donde deberíamos tener un dispositivo bipolar, se nos permite que solo la fase esté protegida. Es decir, tenemos dos opciones. Acá el instalador o el proyectista puede decidir si utiliza un dispositivo bipolar donde se protegen tanto la fase como el neutro o puedo utilizar también un dispositivo bipolar que me proteja solamente la fase. Y acá entonces está la solución de un polo más neutro, ¿ok? Donde obviamente es una solución un poco más económica, ya que la protección termomagnética está solo en la fase y en el neutro simplemente se va a seccionar en caso de que en la fase se consiga algún tipo de falla. ¿Entendido? Entonces, están dos opciones. Esta es la exigencia mínima. El reglamento nos dice, puede ser que solo un polo esté protegido, que obviamente debe ser la fase, si no, puedes utilizar un dispositivo bipolar sin problema. Entonces acá, para instalaciones eléctricas monofásicas, ya debemos escoger si queremos irnos con una protección bipolar o una protección un polo más neutro, sabiendo que la protección de un polo más neutro es un poco más económica. ¿Ok? Ahora nos dice que para los dispositivos tetrapolares, para instalaciones eléctricas trifásicas, donde tenemos tres fases más el neutro, que serían cuatro polos, los cuatro polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. Es decir, acá no tenemos la opción de tener, por ejemplo, un dispositivo de tres polos más neutro. No está permitido, acá ya nos obliga a utilizar una protección tetrapolar, es decir, de cuatro polos. Entonces, nosotros tenemos la oferta, esta oferta no estaba antes, la trajimos con la llegada de este cambio normativo y tenemos un polo más neutro en un solo módulo Ariel DIN, pero también tenemos un polo más neutro que viene a dos módulos, que es una solución un poco más económica, pero bueno, tenemos esa solución a un solo módulo Ariel DIN porque sabemos que en los tableros siempre falta espacio, el espacio es muy valioso, por lo tanto, si quieren mantener la misma cantidad de polos que se tenía antes del cambio del reglamento, lo podemos tener con esta solución de un polo más neutro, ¿ya? No sé si está quedando claro hasta ahí, pero ese es el tema y el repaso del famoso corte omnipolar.
¿ok? Seguimos con el siguiente punto. En el siguiente punto nos habla de que, bueno, obviamente cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético. No hay cambios ahí. Todos los circuitos, sin excepción, de enchufes, de iluminación, deben contar con su protección termomagnética y nos habla que cuya corriente nominal, la corriente nominal que nosotros escogemos al momento de comprar la protección, debe ser adecuada para la capacidad de transporte de corriente de los conductores. Es decir, si yo tengo un circuito donde yo voy a estar pasando por ese circuito 10 amperios, que es la corriente nominal de la protección, ese cable de ese circuito debe proteger a lo menos esos 10 amperios o más. De esa forma yo voy a garantizar que el cable va a estar recibiendo la corriente que él puede soportar sin dañarse en el tiempo. Entonces, por eso nos dice que cuya corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad que tengan los conductores de ese circuito, ¿ok? Los artefactos, los equipos que dependan de este, ¿ok? Así que eso. Alex nos hace una consulta. Este webinar lo están grabando y si es así, ¿se puede tener esta? Sí, Alex, no te preocupes, este webinar los grabamos y los dejamos publicados en nuestro canal de YouTube Legrand Chile, ¿ok? A partir de mañana o a más tardar el miércoles en la mañana lo vamos a tener ya en el canal de YouTube para que lo puedan revisar cuando lo necesiten. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces ya saben, es importante que lo primero al momento de escoger un termomagnético es saber las cargas que voy a tener en el circuito. En base a esas cargas, yo debo escoger la corriente nominal de la protección y en base a esa corriente nominal de la protección, los conductores que puedan soportar esa corriente nominal de forma permanente. De esa forma, todo va a estar correctamente y vamos a estar protegido protegido tanto el conductor y solamente va a operar la protección en el caso de que de verdad ocurra una falla ante sobrecargas o cortocircuito. Ya, seguimos. Ya hablamos del termomagnético, hablamos de su protección, de sus curvas, curva B, C, D y Z, hablamos un poco de la corriente nominal, ¿verdad? Hay algo que no les comenté, pero que es súper importante también, es el poder de corte, ¿ok? Cuando nosotros escogemos una protección termomagnética, yo creo que debemos tener tres cosas en general muy claras. La protección nominal, que ya lo saben, la corriente nominal, disculpen, la curva para el tipo de carga que voy a tener y el poder de corte. ¿Qué es el poder de corte? El poder de corte es la corriente máxima que la protección termomagnética puede soportar cuando ocurre un cortocircuito. ¿Ok? Supongamos que yo hago un cálculo y digo que mi instalación eléctrica, la corriente de cortocircuito máximo que yo puedo llegar a tener con las cargas que tengo para esa instalación es de, por ejemplo, 5.000 amperios. Entonces, yo debo escoger una protección termomagnética que pueda soportar esos 5.000 amperios o más para que cuando yo normalice la falla y la resuelva y la vuelva a energizar, el termomagnético siga funcionando sin problemas, porque ¿qué pasa si yo escojo un termomagnético por debajo de que pueda soportar menos que la corriente de cortocircuito máximo de ese lugar? Es posible que cuando ocurra esa corriente de cortocircuito, es posible que el termomagnético opere. Va a operar, es lo más seguro que opere, pero cuando yo normalice mi falla, resuelva el cortocircuito, el problema y lo vuelva a energizar, lo más seguro es que el termomagnético va a estar dañado. ¿Por qué? Porque lo expuse a una corriente de cortocircuito máxima mayor a lo que él podía soportar. Entonces, en el caso de las instalaciones eléctricas residenciales, normalmente se usa un termomagnético de poder de corte de 6.000, ¿ok? Tenemos de 6.000, pero también hay de 10.000. Entonces, ¿qué se hace? Se debe hacer un cálculo, debemos calcular cuál es la posible corriente de cortocircuito máximo de esa instalación y en base a eso yo debo escoger un termomagnético que pueda soportar esa corriente o superior. ¿Ok? De esa forma yo voy a garantizar que si ocurre este cortocircuito, él va a operar, yo normalizo la falla y va a seguir funcionando con la cantidad de maniobras eléctricas y mecánicas que tenga. En el caso de Legrand tenemos hasta 30.000 maniobras mecánicas, si no me equivoco, y 5.000 eléctricas. Entonces son una gran cantidad, por lo tanto, el escoger el poder de corte adecuado también es súper indispensable para que no se les vaya a dañar el dispositivo y lo puedan seguir usando y mantenga su vida útil, porque
hay que escoger el valor para lo que él fue diseñado. ¿Listo? Entonces me faltaba ese punto antes de mostrarle ya un poco la oferta. Entonces, esta es la oferta que tenemos nosotros en interruptores termomagnéticos modulares de Legrand. Tenemos una oferta bien básica, es una oferta muy sencilla, donde su aplicación es netamente residencial, ¿ok? Cubre todas las necesidades básicas de instalaciones eléctricas residenciales y se llama RX Cubo. Ahora tenemos una gama media, si subimos un escalón más, que es la TX Cubo, donde ya su aplicación es un poco más residencial terciaria. Puede ser usado ya en oficinas, puede ser usado en centros comerciales, todos aquellos lugares que no son ni residenciales ni industriales, ¿ya? Y bueno, acá, cuando utilizamos esto, cuando se requieren funciones ya adicionales, curvas como por ejemplo la curva D, donde necesitamos hacer algún tipo de señalización, mandos a distancias, etcétera, tenemos nuestra gama media TX Cubo. ¿Ok? Y por último, tenemos nuestra gama premium, que es nuestro top de gama, que es nuestra gama DX Cubo, que si bien se puede usar sin problema para instalaciones eléctricas residenciales, su aplicación ya es más terciaria industrial porque nos permite tener muchos más accesorios, tiene una amplia gama de funcionalidades, de curvas, de poder de cortes también para usos más terciarios industriales, aunque también tenemos oferta para la gama residencial, ¿ya? Entonces, esas son las tres ofertas que nosotros tenemos para termomagnéticos modulares en Legrand. Y si revisamos brevemente cada una de ellas para que puedan ver las diferencias, acá tenemos la top de gama. Esta es la premium, la DX Cubo, donde, por ejemplo, una de las cosas que valoran más nuestros clientes es esta protección termomagnética que se utiliza en el general para instalaciones eléctricas monofásicas de un polo más neutro, ¿verdad? Aquí ven que tiene la entrada para la fase y el neutro, pero ocupa solo un módulo Ariel-DIN. Acá tenemos la de dos polos, se pueden utilizar cualquiera de los dos en las instalaciones eléctricas monofásicas y en trifásicas ya tiene que ser de 4 polos obligatoriamente. ¿Ok? Entonces tenemos un polo más neutro, dos polos, tres polos y cuatro polos. Tenemos curvas, las tres curvas B, C y D, y el poder de corte o la capacidad de corte nominal que yo les hablaba, tenemos bajo la 60898-1, que es una norma de fabricación para protecciones termomagnéticas residenciales, 6.000 o 10.000 amperios dependiendo. Entonces se hace el cálculo de la corriente de cortocircuito máxima y ahí yo escojo si necesito el de 6.000 o el de 10.000 amperios. ¿Ok? Entonces esta es nuestra top de gama de X cubo. Vamos con la del medio, la TX cubo. Bueno, acá en la TX cubo podemos ver que tenemos el de un polo más neutro, pero este sí ocupa dos módulos Ariel-DIN, ¿ya? Ocupa dos y viene acá señalizada, no sé si se alcanza a ver, pero está una N. A ver, yo puedo aumentar esto. Ah, sí, ahí sí, a ver. No. Pero está como una N señalizado donde va el neutro, porque ya saben que este polo no tiene protección termomagnética, solo la tiene la de la fase, cosa que nos permite hacer el reglamento eléctrico. O derechamente, si quieres aumentar la seguridad de tu instalación eléctrica, puedes usar el bipolar, donde no viene marcado, porque da igual donde colocas la fase o el neutro, ambos polos vienen protegidos, 3 polos y 4 polos, ¿ok? Curva C. Como pueden ver acá, este es lo que podemos encontrar en la parte frontal del termomagnético. La C es el tipo de curva, el 16 es la corriente nominal, TX cubo que es el modelo, 6.000 amperios que es el poder de corte, ¿ya? Y su referencia acá. ¿Listo? Es correcto, Denis. Tienes toda la razón. Nosotros, Legrand, en nuestra página web, tenemos una sección que se llama descarga de software. Y en esa descarga de software hay un software que le voy a dejar acá el nombre en el chat, se llama XL Pro Calcul. Y ese software nos permite hacer los cálculos de corriente de cortocircuito mínimo, corrientes de cortocircuito máximo, cálculos de energía de forma muy, muy rápida y sencilla en unos pocos minutos. Es de descarga gratuita, lo pueden descargar de nuestra página web, tan solo tienen que loguearse, crearse una cuenta con su correo electrónico, su contraseña y desde ahí van a poder descargar el software para que puedan hacer todos estos cálculos de forma muy, muy sencilla. Y también tenemos otro software que significa XL Pro Tableros.
¿ya? Y este XL Pro Tableros ya les permite hacer el diseño totalmente el diseño del tablero como tal, cómo va a quedar el tablero, colocar todas las protecciones al interior, luces pilotos, repartidores, están ambos software. Sí, sí, Matías, los puedes descargar de forma gratuita en nuestra página web www.legrand.cl en la sección de descarga de software. Y Matías me hace una pregunta muy importante, no la tengo en esta presentación, pero les voy a explicar qué es. Acá, en la parte frontal, además de los 6000 del poder de corte, hay un número 3. Y este número 3 nos indica la clase de limitación. ¿Ok? Voy a ver si tengo acá, puedo ir cargando rápidamente. Sí, lo voy a cargar para que lo revisemos. No sé si se acuerdan que Manuel Parra, disculpen, la semana pasada les habló de la guía del electricista, ¿verdad? Y en esa guía del electricista, nosotros tenemos una página donde se habla tanto de circuitos, de series domiciliarias, se habla de todo un poco, un resumen del nuevo reglamento para las instalaciones eléctricas residenciales. Y también hablamos un poco de tableros y protecciones. Dentro de esa guía del electricista se habla un poco de esta clase de limitación. Existen 3 tipos de clase de limitación: clase de limitación 1, clase de limitación 2 y clase de limitación 3. La clase de limitación 3 es la clase de limitación, la mejor clase de limitación que puede tener una protección eléctrica para evitar que los conductores eléctricos se dañen en el tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ocurre una corriente de cortocircuito, por ejemplo, de 10.000 amperios, si mi protección es clase de limitación 1, es posible que de esos 10.000 me limite muy poco esa corriente y me deje pasar por esos milisegundos una gran cantidad de esa corriente remanente. Clase de limitación 2 me limita más y la clase de limitación 3 es la que me limita la mayor cantidad de esa corriente de cortocircuito remanente al conductor, por lo tanto me va a evitar que ese conductor envejezca rápidamente en el tiempo. Estoy cargando la guía del electricista, voy a continuar en Matías, pero te lo voy a explicar en unos minutitos más. Estoy cargándolo en la plataforma para que la podamos revisar. Acá se cargó. Vamos a revisar, porque con este gráfico de la clase de limitación lo van a entender mucho mejor. Bueno, irles comentando que todas las protecciones eléctricas de Legrand son clase de limitación 3, es decir, la mejor clase de limitación que existe. Acá está. Entonces, importantísimo cuando vayan a escoger también una protección termomagnética, cuando vayan a hacer la compra de esta, que puedan escoger la clase de limitación adecuada. ¿Ya? Mira, aquí nos dice, toda la gama Lexi Cubo modular es clase de limitación 3. Y acá tenemos un ejemplo. Cuando una corriente de cortocircuito pasa por un interruptor automático, este tiene una capacidad más o menos elevada para dejar pasar solo una parte de esta corriente final al conductor. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, clase de limitación 1, el color negro, la curva negra, nos indica la corriente de cortocircuito máxima, completa. Por ejemplo, supongamos tenemos una corriente de cortocircuito de 8.000 amperios, estos son, lo negro son los 8.000 amperios, ¿ok? Y la clase 1 es la clase de limitación que va a limitar y lo que va a quedar, es decir, él me va a limitar todo esto y me va a dejar pasar todo esto al conductor por unos milisegundos. La clase de limitación 2, si tenemos los mismos 8.000 amperios, él me va a limitar todo esto y me va a dejar pasar al conductor solo esta pequeña parte. Y ya la clase de limitación 3 nos va a limitar todo esto y solo nos va a dejar pasar al conductor este pequeño remanente. Por lo tanto, el calor va a ser mucho menor y nos va a prolongar la vida útil del conductor. Eso significan las clases de limitación 1, 2 y 3. Si ustedes ven una protección termomagnética que no indica cuál es su clase de limitación, se sobreentiende que es clase de limitación 1. Ahora, si dice 2, ya sabemos qué significa, y si dice 3, es la mejor clase de limitación que nos permite prolongar la vida útil de los conductores de la instalación, ¿vale? Eso, no sé si quedó claro a Matías, que me indique ahí en el chat si quedó claro lo del tema de la clase de limitación. A veces por tiempo
no lo explicamos, pero importantísimo que nos hayas hecho la pregunta. Súper. Eso es. Entonces, ahí lo pueden ver. Aquí está el 3 de la clase de limitación. Ahí podría estar un 2 o si no dice nada la protección eléctrica es porque no tiene ningún tipo de clase de limitación. ¿Ya? Entonces, curva, corriente nominal, poder de corte y clase de limitación. Y si nos vemos para la gama más sencilla que tenemos, yo les decía que es solo para la parte residencial, es la RX cubo, solo la tenemos en curva C, como pueden ver aquí. Tenemos un polo más neutro en, disculpen, 2 módulos Ariel DIN. Y en poder de corte solo 6.000 amperios, ¿ok? Como veían en el DX cubo teníamos hasta 10.000, teníamos los 3 tipos de curva. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia entre una gama y la otra. ¿Dónde pueden conseguir esta guía, Luis? Buenísima tu pregunta. Esta guía la pueden conseguir, se las voy a dejar el link, pero está en nuestra página web, bettychino.cl. Es una guía que está muy, muy buena, bien gráfica, hay muchas imágenes, está bien digerida la información del nuevo reglamento, sobre todo el RIC número 10, específicamente del RIC número 10. Así que te voy a dejar el link para que puedas descargar la guía acá. Se las dejo acá. Listo. Ahí está el link para que puedan descargar en PDF la guía del electricista. Y bueno, obviamente ya pasamos los termomagnéticos, ya hablamos de todo lo que podíamos conversar acerca de ellos en su formato modular, pero no podemos dejar atrás las protecciones para la vida de las personas, ¿ok? Nosotros hablamos al inicio, si me devuelvo un poquitito más para acá, ya vimos este primer riesgo, ¿verdad? Cortocircuito y sobrecarga y la protección termomagnética. Vamos con el segundo riesgo a las personas por electrocución. Listo. Ah, qué bueno. Ahí Luis nos dice que revisó la guía y Sergio, qué bueno que la hayan podido utilizar. De verdad que trabajamos muchísimo para ilustrar lo más posible el reglamento y que fuese lo más sencillo para recordar y ver todos estos temas. Así que sí, se las recomendamos. Gracias por sus comentarios y ahí voy a dejar el link en el pin en el chat para que no se pierdan. Vamos entonces con la segunda protección que conseguimos en un tablero eléctrico, una de las más importantes porque, como les decía, protege la vida de las personas. Esta protección, el diferencial, no protege ante sobrecargas, no protege ante cortocircuitos. Su única función es proteger la vida de las personas ante fallas de aislación. ¿Ya? ¿Y qué son las fallas de aislación? Son estas que podemos ver aquí, es cuando se origina un envejecimiento o simplemente se daña la aislación del conductor, ¿verdad? A través de un corte, a través de uniones mal aisladas, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que entonces nosotros podemos llegar a tocar esto cuando está energizado, contacto directo, como lo ven acá en esta imagen, tocamos directamente la parte que no tiene aislación del conductor estando energizado, o por contactos eléctricos indirectos, que bueno, esto se ve cada día menos, pero todos aquellos artefactos que tengan carcasas metálicas y que ocurre esto donde el conductor está mal aislado, queda en contacto con la carcasa metálica se carga de tensiones peligrosas y cuando yo voy a tocar ese artefacto, a manipularlo, se descarga a tierra a través de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, acá tenemos estas fallas de aislación que pueden ocurrir en cualquier lugar de nuestras casas y que, bueno, para eso está la protección diferencial, para proteger nuestra vida en caso de que ya sea por un contacto directo o por un contacto eléctrico indirecto. Esta fotito de acá era muy, no sé si les llegó a pasar a ustedes, pero cuando estas lavadoras que tenían estas carcasas metálicas y que a veces soltaba uno que otro corrientazo, ¿verdad? Entonces ya cada día, obviamente en el tiempo se han dado cuenta y hay muchas cosas que ya no son de carcasas metálicas, ya todo un poco más plástico, obviamente el uso de la protección diferencial obligatoria ha salvado muchas vidas en estas instalaciones eléctricas. Vale, entonces tenemos el interruptor diferencial. Hablemos ahora del diferencial. El diferencial es un dispositivo que es un dispositivo electromagnético y nos ayuda a proteger a las personas de accidentes provocados por estos contactos que ya hablamos, directos, ya sean directos o indirectos. Y se instalan en el tablero eléctrico, normalmente aguas abajo del termomagnético,
de ese circuito que nosotros queremos proteger. Sabemos que con la antigua NSH4 el año 2003 exigía solamente el diferencial para circuitos de enchufes. Ahora este diferencial también es exigido para circuitos de iluminación. Es obligatorio contar tanto para iluminación como para enchufes. Y este dispositivo se llama diferencial porque él es capaz de medir la posible diferencia entre la corriente de entrada y la de retorno o la de salida en un sistema eléctrico, ¿ok? El interruptor diferencial lo que hace es medir o censar la corriente que circula por la fase y el neutro, ¿ok? Que en condiciones normales, ya sabemos, debiese ser igual. Ahora, si nosotros vamos y tocamos un artefacto que está cargado con tensión peligrosa y se descarga a través de nosotros una parte de esa falla, de esa corriente, el conductor de la fase y el retorno, o sea, la entrada y el retorno van a ser distintos, ¿ok? Va a haber una diferencia ahí, ¿ok? Ya sabemos que la del neutro va a ser menor que la que está entrando por la fase. Y ante este desequilibrio, ante esta diferencia de entrada y del retorno, es donde esta protección diferencial va a actuar, ¿ok? Entonces, estas protecciones se caracterizan o se venden en el mercado, se hablan por su sensibilidad. No sé si han escuchado 30 miliamperios, 10 miliamperios, 300 miliamperios. ¿Por qué? Porque es el nivel de corriente de fuga máximo en el que él va a operar. ¿Ya? Entonces, la sensibilidad es el valor que identifica al modelo de los diferenciales. ¿Ok? Si nosotros hablamos de un diferencial para proteger la vida de las personas en un hogar, se utiliza el de 30 miliamperios. ¿Y por qué 30 miliamperios? Porque 30 miliamperios es la corriente máxima que nuestro cuerpo puede soportar y que no es peligroso para nosotros. ¿Ok? Hasta 30 miliamperios nuestro cuerpo va a estar fuera de peligro y sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces, por eso. Pero existen también de 10 miliamperios que son ya para usos mucho más específicos y obviamente es mucho más seguro, ya queda en nuestra... Ya saben que el reglamento te exige condiciones mínimas de seguridad. Si yo quiero aumentar esas condiciones mínimas, lo puedo hacer sin problema. Lo que no puede ocurrir es que yo utilice uno superior a 30 miliamperios. 30 miliamperios como mínimo. En el mercado nosotros como Legrand tenemos de 10, de 30 y también tenemos de 300, pero estos de 300 tienen otro tipo de aplicaciones. No es para proteger la vida de las personas, sino que se usan los de 300 como una posible medida contra incendio en el caso de arcos eléctricos. ¿Ya? Súper. Ahí John me dice que lo pudo descargar. Entonces ya sabemos que el diferencial 30 miliamperios, si vemos su parte interior, al igual que lo hicimos con el termomagnético, tiene un toroide magnético donde ahí vamos sensando las corrientes que entran y las que salen o retornan, y tiene un relé sensible que al ver algún tipo de diferencia o desbalance va a operar, ¿ya? Tenemos también distintos tipos de diferenciales. En la antigua NSH4 del año 2003, no sé si recuerdan, pero no se hablaba de los tipos de diferenciales. Ahora en el nuevo reglamento ya nos indica que nosotros debemos utilizar el tipo de diferencial adecuado según el tipo de onda que yo voy a tener en la instalación. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 tipos de diferenciales hoy en día. Tenemos los diferenciales tipo AC, ¿ok? Que son los diferenciales más utilizados hoy en día, todavía son los más vendidos y obviamente el primero que fue fabricado hace muchos años, ¿ok? Y este tipo de diferencial AC se utiliza para instalaciones comunes donde vamos a encontrar netamente fallas de corriente en corriente alterna, fugas de corriente alterna, ¿ok? Su tipo de onda es sinusoidal, por lo tanto, por eso nos muestra el tipo acá en la parte frontal. Acá está muy chiquitito, lo vamos a ver mejor en una lámina siguiente, pero nos muestra solo este tipo y ahí nosotros sabemos que ese es tipo AC. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy en día, como yo les decía al principio, cada día más tenemos cargas más electrónicas, tenemos cargas más inductivas, más capacitivas.
Por lo tanto, si yo tengo una carga que no es lineal y que genera una corriente discontinua, por ejemplo, este no lo va a detectar, ¿ya? Yo podría tener una fuga de 5 miliamperios, por ejemplo, en corriente alterna, él no va a operar todavía porque es una fuga muy pequeña. Y podría tener a esa fuga asociada también una fuga, pero en componente discontinua de, siendo exagerados, 35 miliamperios, él no lo va a ver. No lo va a ver porque es un diferencial que solamente detecta fugas de fugas en corriente alterna, sinusoidales solamente. Entonces, debido a esto, se inventa luego un diferencial que detecta tanto las corrientes alternas como las corrientes pulsantes y es el tipo A, que es acá, que además de protegernos de fallas de corriente alterna, agrega un nuevo tipo de detección de fuga de fallas con componentes pulsantes. ¿Dónde se usan los tipos A? Para cargas electrónicas, para fotovoltaicas, ya acá nos agrega un poco más y cargas que sean no lineales. Entonces, importantísimo, porque hoy en día en nuestros hogares tenemos iluminación LED, tenemos distintos tipos de fugas, de tipos de ondas que no son netamente lineales, que no son netamente de corriente alterna, por lo tanto se espera que para más adelante lo ideal es que el tipo AC vaya quedando un poco atrás y que nosotros comencemos a utilizar tipo A. Sí, correcto, Matías. Para LED podemos utilizar el tipo A porque ya nos permite detectar fallas en componentes pulsantes, que son ya más cargas electrónicas. ¿Qué pasa? Igual se sigue usando el tipo AC porque todavía no hay ninguna obligatoriedad. Si bien el reglamento te dice que tú debes ser responsable por escoger el tipo de diferencial adecuado para las cargas que vas a tener, queda un poco al aire, ¿ya? Entonces, igual sabemos, como les digo, hablamos aquí de la vida de las personas, hablamos de que puede haber una falla, si yo utilizo un tipo AC, puedo tener 0 miliamperios o 5 miliamperios en corriente alterna y 35 en componentes pulsantes y el AC no lo va a ver y no me va a proteger. Entonces, la idea es que nosotros poco a poco vayamos empapándonos con este tema y vayamos colocando el diferencial adecuado dependiendo de las cargas que voy a tener en ese lugar, ¿ya? Luego tenemos el tipo F, que como pueden ver, todos van un poco ascendentes. El tipo AC solo alterna, el tipo A alterna y componente pulsante y el tipo F tiene la misma protección del tipo A, pero se le suma uno más que son las fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz, ¿ok? Muchos años después, cuando acá en Chile llegan las computadoras a los colegios y se creaban estas salas de computación, ¿ok? Se trae el diferencial tipo F, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Que cuando llegaron estos computadores muy, muy grandes con carcasas metálicas, el CPU, la pantalla, obviamente se necesitaban diferenciales para proteger en caso de que un niño, un profesor, las personas que habitaban en estos colegios no fuesen a tener algún tipo de falla por contactos indirectos a través de estos artefactos. Entonces, estos computadores grandes en su fuente de alimentación tenían una falla de tierra normal en su funcionamiento, en su arranque. Entonces, el tipo A y el tipo AC, cada vez que intentaban energizar estos grandes computadores, operaba el diferencial, operaba y nunca dejaba energizar la carga. Entonces, se trae a Chile el tipo F, llamado ex-HPI, ¿ok? Que tiene un pequeño retardo de tiempo y que a su vez nos permite detectar fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz, ¿ok? Entonces, importantísimo también el tipo F, que nos permite hacer esto y que es utilizado en circuitos de computación que tienen esta falla a tierra natural al momento de ser energizadas estas cargas, estas fuentes de poder, ¿ok? Entonces, tenemos ya tipo AC, tipo A, tipo F y por último tenemos el tipo B, que es el tipo más completo de todos, porque si bien nos protegen y nos detectan todas las fallas anteriores, ¿verdad? Nos suma también fallas en componente continua. Por ejemplo, ascensores, variadores de frecuencia, sistemas fotovoltaicos, todas estas instalaciones donde tenemos corriente continua
ahí debemos utilizar un diferencial que también pueda detectar este tipo de fallas. Matías nos dice, ¿dónde se podría ocupar el tipo A? Claro, Matías, se puede utilizar el tipo A. Se supone que hoy en día deberíamos utilizar el tipo A como diferencial general. ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día, por ejemplo, en nuestras casas varias cargas electrónicas. No tenemos netamente cargas resistivas en nuestros hogares, tenemos cargas electrónicas. Cada día hay más electrónica en nuestros hogares, Smart TV, notebooks, incluso hay ahora refrigeradores con pantallas. Cada día vamos sumando más cargas electrónicas a nuestra red eléctrica y la idea es que podamos entonces estar protegidos contra, esto ya nos protege contra cargas lineales o cargas resistivas, donde tenemos corriente alterna netamente y nos permite también proteger ante posibles fallas con componentes pulsantes, ¿ya? Y el tipo F es un uso mucho más exclusivo para circuitos de computación y el tipo B un poco más exclusivo donde tengamos posibles fugas en componentes pulsantes no continuas, ¿ya? Hablamos de fotovoltaicos, ascensores, variadores de frecuencia, etc. Correcto, y John nos hace una excelente pregunta. Sí, y es correcto, John. Por eso hoy en día se sigue utilizando el tipo AC aunque tengamos cargas electrónicas, porque a medida que va sumando una detección de falla distinta, va aumentando el precio. El tipo B es de los más costosos, obviamente es el más costoso de los cuatro y es bien costoso, lo es. Pero bueno, la vida de las personas no tiene precio. Y cuando hablamos de la vida de las personas y de muchas noticias que yo he visto acá en Chile, de personas que han fallecido por no contar con el diferencial correcto o por no contar con diferenciales en lo absoluto, entonces es mejor invertir en seguridad eh, para proteger la vida de las personas, ¿ok? Entonces, tipo AC, el más económico de todos, tipo B, el más costoso de todos, al tener la detección de hasta 4 tipos de fallas de componentes. Ok. Jorge, buena pregunta. ¿Sabes qué? Me quedo con tu consulta porque sé que es un tipo específico en el RIC 15. Jorge, disculpa, no te tengo la respuesta, pero estoy segura que lo leí en el RIC número 15 y te indica el diferencial que debes utilizar para la electromovilidad. ¿Ok? Entonces, si quieres, me quedo con tu correo, Jorge, para revisarlo y te puedo enviar un correo para darte la información correcta, pero estoy segura que en el RIC número 15 lo dice explícitamente cuál es el diferencial que se debe utilizar para este tipo de instalaciones. ¿Ya? Benjamín me pregunta, ¿en formato de 4 polos están disponibles todas las clases? Es correcto, Benjamín, los tenemos nosotros como Legrand, tenemos la oferta. Y Denise me dice, ¿existen en Legrand Chile los diferenciales rearmables? Denise, no estoy segura, no me suena el término rearmable, pero también lo puedo consultar, lo puedo revisar, ¿ya? No estoy segura de cuáles son estos. Nosotros tenemos estos que están acá, como puedes ver, el ex HPI o el de alto poder de inmunización se llama también, son los que nosotros tenemos. De todas formas, déjame revisar, a ver qué significa rearmable, investigar un poco y ver si nosotros tenemos algún tipo para ofrecerte. ¿Ya? ¿Qué nos dice el reglamento eléctrico? Y ya para ir cerrando acerca de los diferenciales. ¿Qué nos dice? Bueno, como les decía, que todo circuito alumbrado, tanto de iluminación y enchufes, ahora deben contar con diferencial. Con la antigua norma exigía solo en los enchufes y no en la iluminación. Ahora es obligatorio para ambos y nos dice que la sensibilidad no puede ser superior a 30 miliamperios. ¿Ok? Nos dice también que los diferenciales se debe asegurar que todos los diferenciales queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. Esto es súper importante y nos dice que para que esto ocurra, nosotros tenemos dos opciones. Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética que está instalada aguas arriba. Si tenemos acá un ejemplo, ¿verdad? Tenemos este diferencial que está acá. Este diferencial tiene una corriente nominal de 25 amperios. Entonces, ¿cuál es la protección que tengo aguas arriba? Esta.
y la protección que tengo bajo arriba es de 16 amperios, yo estoy cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que si el termomagnético que yo tengo bajo arriba es de 16 amperios, el diferencial debe ser de 16 o superior. Sabemos que no existen diferenciales con corriente nominal de 16, por lo tanto tengo que usar la corriente nominal superior que haya, inmediatamente superior que haya en el mercado, que en este caso es 25. Entonces hay que tener cuidado, mantener las corrientes nominales y que el diferencial siempre debe ser igual o superior a la corriente nominal de la protección termomagnética aguas arriba. De esta forma yo garantizo que estoy protegiendo el diferencial ante sobrecargas y cortocircuitos. ¿Ok? Ahora nos dice que también hay otra segunda opción, que se las marco acá en azul, que es la segunda partecita de este punto, y nos dice, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas que estén aguas abajo, a la derecha del diferencial, no sean mayor a la capacidad nominal de este. Es decir, yo tengo estas tres protecciones termomagnéticas aguas abajo del diferencial y cada una de ellas es de 10 amperios. La nominal de cada uno es de 10, 10, 10, 10. La suma de ellos tres no puede ser superior a la corriente nominal del diferencial. Acá tengo 30, el diferencial entonces debe ser de 40 amperios de corriente nominal. ¿Ok? Gregory me hace una pregunta. Dice, ¿el diferencial se puede usar como automático? O sea, ¿puedo conectar la carga directamente al diferencial o debo conectar la carga con un automático que ya vaya sensado por el diferencial? Gregory, lo que se ve normalmente es que se coloca el termomagnético aguas arriba y el diferencial aguas abajo. ¿Ya? Eso es como lo más común, pero lo que tú dices también se puede realizar. Puedes colocar el diferencial primero y colocar los termomagnéticos aguas abajo, siempre y cuando mantengas que las corrientes nominales sean adecuadas a lo que dice el nuevo reglamento. ¿Ya? Antes como que el reglamento no lo decía y todavía hay un poco de consultas de quién va primero o quién va después. Pero la idea es que el diferencial quede protegido ante sobrecargas y cortocircuitos con un termomagnético y de esta forma, si lo colocas aguas arriba, es como lo vimos acá. Si lo colocas aguas abajo, colocas termomagnéticos aguas abajo del diferencial, cuidar de que esta suma de ellos no supere a la corriente nominal del diferencial. ¿Ya? Es una muy buena pregunta, Gregory. Bastián, no está protegiendo el diferencial contra cortocircuitos y sobrecargas, por lo tanto no estás cumpliendo con el reglamento que hace esta exigencia de forma obligatoria, ¿ya? Si no lo haces así, no estás protegiendo los diferenciales, se te pueden llegar a quemar cuando ocurra alguna falla de sobrecarga o cortocircuito y obviamente la instalación va a estar fuera de norma si no cumples con este punto que es obligatorio por reglamento. Ahora, yo les decía que pueden haber termomagnéticos aguas abajo, ¿verdad? Del diferencial. Pero, ¿cuántos? ¿Cuántos puedo poner por un diferencial? ¿Cuántos termomagnéticos puedo derivar? Y para eso está este punto del RIC número 10, el 5137, que nos dice que desde una protección diferencial no voy a poder derivar más de 3 circuitos, ¿ok? Un máximo de 3. Como está acá, esto es lo máximo que se permite. ¿Ya? Ahora, hay una excepción, nos dice que en el caso de que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solo tengo 3 circuitos en un tablero eléctrico, ahí yo no podría poner un solo diferencial. Aunque tenga 3 y él diga que se pueden derivar hasta 3, no me puede el diferencial operar sobre toda la instalación eléctrica, sobre el 100%. Entonces, en ese caso, si yo tengo un tablero que tiene un máximo de 3 circuitos, yo debería tener al menos 2 diferenciales, es lo que exige el reglamento. ¿Ya? Claro que sí, voy a dejarte aquí mi correo electrónico, alba.espanol@legrand.cl. Terminando el webinar, Jorge, reviso el RIC 15 para darte la información correcta. Mira, si no me equivoco, Jorge, aquí un poco se supone que es el tipo F. De todas formas, déjame revisarlo y te envío un pantallazo con el número en el RIC 15 donde indica esta información.
¿Ya? Eso, y ya vamos finalizando, ya nos quedan 5 minutitos, ¿ok? Para finalizar, ya revisamos todo lo que nos indicaba el reglamento acerca de los diferenciales, ¿verdad? Y ahora quiero que revisemos la oferta. Nosotros, ¿se acuerdan que en los termomagnéticos teníamos tres ofertas? Acá en el diferencial solo tenemos la premium y la básica. No tenemos diferenciales en TX, ¿ya? Entonces tenemos solo dos ofertas para lo que es Legrand cuando hablamos de diferenciales. RX, que es la más básica, la de abajo, ¿ok? Que es netamente residencial, como yo les decía, tenemos de 2 polos y 4 polos solo en clase AC. Ojo acá, ¿ya? Solo clase AC. Y sensibilidad solamente 30 miliamperios con corrientes nominales de 25, 50 y 63. Ahora, como les decía, cada día vamos incorporando más cargas electrónicas a nuestras instalaciones eléctricas, por lo tanto deberíamos ir de a poco migrando a diferenciales tipo A, ¿ok? Entonces acá ya en nuestra top de gama de X cubo sí tenemos más opciones, tenemos los mismos 2 polos y 4 polos de tipo AC, tipo A, tipo F y tipo B. E incluso la sensibilidad, como yo les decía, ya tenemos más opciones, tenemos 10 miliamperios, 30 miliamperios y 300, que no es para proteger la vida de las personas. Recuerden que lo máximo que puede soportar el cuerpo humano son 30, pero que los de 300 son exigidos por el reglamento en el RIC número 2 de tablero como una medida contra incendios para lugares específicos, como hoteles, aeropuertos. Nos da una serie de lugares donde nos dicen que para este tipo de lugares debemos contar con una medida contra incendios adicional a las protecciones que ya tenemos y que una de esas opciones es la de 300 miliamperios, ¿ya? Tiene otra función, tiene otro tipo de uso, ¿ok? Y quería comentarles que en webinars anteriores siempre se me pasa comentarles esta solución, y es que tenemos disyuntores diferenciales monoblock. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la protección termomagnética y el diferencial en un mismo dispositivo, y nos ayuda muchísimo para aquellos tableros que no tienen espacio o tableros que fueron, diseñados bajo normas anteriores, donde no quiero cambiar todo el tablero, tengo poco espacio, donde podríamos utilizar entonces este dispositivo monoblock que tiene incorporado tanto la protección termomagnética como la diferencial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su función? Proteger la vida de las personas, pero también proteger contra sobrecargas y cortocircuito a los conductores. Número de polos, tenemos un polo más neutro y 4 polos, solamente curva C, netamente residencial, y poder de corte 6.000 o 10.000. El clase tenemos solamente clase AC, clase F, y la sensibilidad 10, 30 y 300 miliamperios, ¿ok? Es una solución bien específica, es una solución para aquellos tableros que no tienen mucho espacio, y que puede ser una gran solución para no cambiar todo el tablero y poder dejar igual el tablero normalizado. ¿Listo? Voy a revisar ahora, termino y reviso acá un poco las consultitas porque ya me quedan un par de minutitos. Y bueno, tan solo quería recordar algunos puntos importantes del tablero en sí cuando ya se hace el ensamblaje, porque el webinar se llama Tableros y Protecciones Eléctricas. Vimos en detalle las protecciones obligatorias, que son los termomagnéticos y los diferenciales, y ahora revisar un poco los puntos exigidos para el tablero como tal. Y nos dice que todos los tableros, sin excepción, deben llevar estampada y de forma visible, legible e indeleble esta información. Debe tener una etiqueta donde nosotros podamos encontrar el nombre del tablero, el servicio del tablero, la tensión nominal de ese tablero, la corriente nominal, por quién fue integrado, por quién fue desarrollado ese tablero, el año de instalación para saber sobre qué norma fue diseñado e instalado el tablero, el índice de protección IP y el tipo de ambiente, si es normal, si es salino, si es explosivo, etc. Entonces, el tablero debe estar debidamente identificado con toda esta información, y a su vez, al igual que en la NSH 4 del año 2003, su cuadro indicador y rotulado para indicar el número de circuitos, su número y su función, y así como también el diagrama unilineal actualizado. Y así como el tablero debe ir debidamente identificado, las protecciones también. Nos dice que
Todas las protecciones y aparatos de maniobra deberán ser rotulados indicando cuál es su número de circuito y su función. Entonces, importantísimo acá, nuestras protecciones termomagnéticas Legrand vienen con un portaetiquetas para que ustedes puedan identificarlo acá en el interior, y la etiqueta la pueden hacer en nuestro software XL Pro Tableros. Les va a salir del tamaño exacto para la cantidad de módulos que tenga la protección. Sería imprimir, cortar y colocar en el portaetiquetas, ¿ya? ¿Qué más nos dice acerca de los tableros? Para ir avanzando rápidamente, nos dice que los tableros, acá, los materiales que se utilicen para la fabricación del tablero deberán ser no propagadores a la llama, deberán ser resistentes a la corrosión en caso de ser metálicos, o estar adecuadamente protegidos ante ellos, ¿ok? Los tableros pueden ser metálicos o pueden ser no metálicos. También nos dicen que para todos aquellos tableros que tengan de 8 circuitos en adelante, se deben utilizar canaletas o bandejas portaconductores no metálicas para permitir el cableado interno, y solo se puede utilizar un 50% de su sección transversal. Es difícil encontrar un tablero domiciliario con canaleta, igual no hay mucho espacio, pero ya sabemos que si el tablero tiene 8 circuitos o más, el reglamento dice que debemos contar con este tipo de canalización a su interior, ¿ya? Yo les decía que los tableros pueden ser metálicos o no metálicos, ¿verdad? Si son metálicos, el reglamento nos exige que deben tener una resistencia a la corrosión, es la única exigencia, ¿verdad? Ahora, si son no metálicos, ya las exigencias aumentan a todas estas que vemos acá. ¿Y cuáles son esas? Nos dicen que deben ser no higroscópicos, autoextinguentes, arder sin llama y emitir humos de baja opacidad, con residuos gaseosos no tóxicos. Nos dicen que la resistencia mecánica de un tablero no metálico debe ser mínimo IK07, y en caso de estar instalados al exterior, a la intemperie, deben tener resistencia a la radiación UV también, ¿ok? Y en caso de ser instalado en un lugar de reunión de personas, estos deben ser libres de halógenos, ¿ya? También nos habla de los índices IP, importantísimo. Debemos escoger el tablero adecuado dependiendo del lugar donde lo vamos a instalar, ¿ok? Estos son IPs mínimos, pueden ser superiores más no inferiores. Si yo voy a instalar un tablero al interior, IP41 mínimo. Si voy a instalar un tablero al exterior, pero bajo algún tipo de techo o estructura, IP44. Y si ya voy a estar instalado al exterior sin ningún tipo de techo, a la intemperie, el IP aumenta a 54 como mínimo. Así que importantísimo que tengan eso súper claro. Y también me salté un punto acá porque quería darle continuidad a esto, pero recordar que hay que dejar un 25% de la capacidad total del tablero para crecimientos futuros. En el caso del tablero de alumbrado, es un 25% en total, donde debo dejar el espacio en el riel NIM para poder colocar las protecciones. Pero si es un tablero ya mucho más grande, donde hay distintos tipos de servicios, ese 25% es por cada tipo de servicio que tenga ese tablero. Como les decía, el tablero de alumbrado, el tablero residencial, es un solo tipo de servicio, por lo tanto sería un 25% nada más. Pero si yo tengo un tablero ya general, un tablero general auxiliar, donde tengo fuerza, donde tengo computación, donde tengo climatización, ya ahí el 25% es para cada tipo de servicio que contenga ese tablero. ¿Ok? Bornes. Bornes importantísimo también. Hablamos de la canaleta. Los bornes también son exigidos para todos aquellos tableros que tengan de 8 circuitos en adelante. Debemos utilizar bornes para poder salir de la protección. Llegamos al borne y del borne vamos hasta la carga, y evitar que el cableado que salga directamente de la protección eléctrica vaya conectado directamente a alimentar consumos externos. Entonces, los bornes también para tableros de 8 circuitos en adelante son obligatorios. Y ya para finalizar, con este me quedan 2 slides y terminamos en las luces piloto. Obviamente, súper importante para la seguridad, para saber que el tablero está energizado.
todos los tableros deberán llevar este indicador visual o luces pilotos que indiquen la presencia de energía, ¿ok? Para tableros residenciales, las luces pilotos se usan en este formato, Arial DIN, donde los contamos con una luz, dos o tres de distintos colores, y obviamente estos también deben ir debidamente protegidos, que normalmente para proteger las luces pilotos, para proteger instrumentos de medida, para proteger también eh, similares, cualquier otra cosa que vayamos a tener, se usan normalmente fusibles con estos portafusibles que también son en formato Arial D, ¿ya? Ahora, excepciones como lo que les decía, tableros de hasta 3 circuitos, no es obligatorio el uso de luces pilotos. Ahora, de 4 circuitos en adelante, debemos contar con las luces piloto, ¿ok? Ya voy a revisar el chat, veo que tengo varios comentarios, pero quería finalizar para las personas que se tienen que ir. No, por tiempo no pudimos ver el limitador de sobretensión, pero como les decía, el limitador es un producto, una protección que se utiliza para evitar que se queme un Smart TV, que se queme un refrigerador cuando hay sobretensiones transitorias por caídas de rayos o cuando se les hace mantenimiento a los transformadores por parte de la empresa distribuidora de energía. Entonces, sabemos que los transformadores al energizarse tienen una corriente inrush muy alta que puede llegar hasta nuestra instalación eléctrica y quemar aquellos dispositivos que sean muy sensibles o hay un corte de energía, vuelve. Esto puede ocurrir, entonces está el limitador de sobretensión, no es obligatorio, pero nos puede ayudar a ahorrarnos muchísimo dinero para evitar que se quemen estas cargas que cada día son más costosas en nuestros hogares. Ya ahí tenemos webinars de limitadores de sobretensión en nuestro canal de YouTube, y si tienen dudas nos escriben y con mucho gusto ahí les vamos a comentar. Y quiero cerrar con este slide, obviamente hablar del envolvente como tal, hablar de la caja, del tablero. Y bueno, tenemos el PractiBox S. Este PractiBox S se puede instalar de forma sobrepuesta, se puede instalar embutido, es de color blanco, va desde 4 hasta 48 módulos para colocar protecciones eléctricas. El IP es 42, por lo tanto cumple perfectamente con la exigencia del IP para ser utilizado al interior, que es 41 lo mínimo, y cumplimos también con el IK07, que también es exigido por el reglamento como mínimo para tableros no metálicos. Es libre de halógenos, también importante si va a ser instalado en algún lugar de reunión de persona, el tablero no metálico debe ser libre de halógenos. Su corriente de cortocircuito máxima, así como las protecciones, deben tener un poder de corte y soportar la corriente de cortocircuito máximo que pueda haber en esa instalación. El tablero también debe poder soportar esta corriente. Así que este tablero PractiBox S soporta hasta 10 kiloamperios de corriente de cortocircuito máxima y temperaturas de uso que van desde los menos 10 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Y con eso quiero cerrar este webinar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a los que se quedaron esos 8 minutitos adicionales por si se tienen que ir. Les agradezco mucho su participación y espero nos puedan acompañar el próximo lunes. Voy a dejar aquí brevemente la encuesta de satisfacción y voy a comenzar a leer las preguntas que están en el chat para irlas respondiendo en la medida de lo posible. Pero bueno, agradecerles a todos ustedes. Espero haya quedado claro. El tema de las protecciones siempre se alarga, siempre hay mucho de qué hablar, hay mucho que especificar. El reglamento también viene con bastantes cambios. Así que eso, agradecerles a todos. Voy a dejarles acá la encuesta y me pongo ahora mismo a leer el chat para ir respondiendo algunas consultas. Recordarles que, bueno, nos quedan todavía 3 webinars más, así que, y de temas muy interesantes, desde ya los invitamos a participar. Estamos también muy activos a través de nuestro correo electrónico por si tienen dudas, por si quieren información adicional acerca de algo, y también en nuestro canal de YouTube. Así que voy a leer desde que me quedé en la última pregunta de Jorge, que me pedía lo del diferencial de electromovilidad. Aquí Oscar me dice, señorita Alba, ¿cuántos circuitos se deben colocar en la canaletalina y bornes? Ahí le respondimos, yo creo, Oscar, sin querer te respondí con lo que quedaba de ya voy a buscar la pregunta de Oscar, ¿dónde está?
Aquí está, Oscar, me dice, señorita Alba, ¿cuántos circuitos? Desde 8, Oscar. Todos los tableros que tengan de 8 circuitos o más es obligatorio el uso de canaleta lina y bornes Viking, ¿ok? Ahora, todos aquellos tableros que sean hasta 7 circuitos, no es obligatorio el uso de estos, ¿ok? Voy a seguir por acá con las preguntas. Los diferenciales electrónicos con toroides son para proteger alimentadores superiores. Sí, correcto, Jorge. Ya estos con toroide es para ya corrientes muy, muy altas. Los tenemos también en nuestra oferta y son exigidos por el reglamento para como medidas contra incendios y demás cosas. Así que los tenemos también disponibles, Jorge, estos diferenciales. Matías me preguntaba si teníamos luz piloto con Real Team para tableros. Matías, disculpa que no te leí en su momento, pero sí, espero hayas podido ver la foto y si no está en la presentación que pudiste descargar, tenemos tanto de una luz LED como 2 y 3 de distintos colores. Héctor me dice, si yo como cliente recibo una vivienda sin lo mencionado en el RIC 2, ¿qué debo hacer para exigir esta información a la inmobiliaria dueña del proyecto? Héctor, acá hay un punto importantísimo. Y el punto importante es que lo más posible es que ahora mismo reciban ustedes como clientes instalaciones eléctricas bajo la NSH 4 del año 2003 y no va a haber ningún problema. ¿Por qué, Héctor? Porque las exigencias de este nuevo reglamento son para todas aquellas obras que hayan obtenido su permiso de construcción o su permiso de edificación luego del 12 de julio del 2021. ¿Ya? Si todavía hay construcciones ahora mismo que todavía están en marcha, pero que obtuvieron su permiso de construcción, de edificación antes de esa fecha, ellos van a entregarlo con esa fecha y el hito lo va a aprobar bajo la NSH 4 del año 2003, porque obviamente hay que dar un poco de tiempo y todas esas obras que ya estaban en curso se van a mantener así. Y lamentablemente no es retroactiva este nuevo reglamento. Por lo tanto, siempre nos preguntan, ¿pero la NSH 4 todavía está vigente? Y la respuesta es sí, está vigente para todas aquellas obras que fueron fabricadas o obtuvieron su permiso de edificación antes del cambio del reglamento. Así que, Héctor, ahí ya quedas tú como responsable de tu instalación eléctrica. El reglamento en el decreto 8 indica que ya ahora los usuarios, los dueños de la casa, los dueños del departamento, somos también responsables porque nuestra instalación eléctrica se mantenga al día, sea segura y a norma. Entonces ya queda de parte tuya el querer normalizar tu instalación y mantenerla actualizada y con el antiguo reglamento. Eso, Héctor, espero poder haber respondido un poco tu consulta. Carlos me dice, estimada, respecto a las protecciones diferenciales, ¿existe algún periodo de mantenimiento? Es correcto y lo olvidé. Carlos, tienes toda la razón. No sé si todavía están algunos por ahí, pero el diferencial en su parte frontal tiene un pequeño botoncito, este que está acá, un botoncito con la letra T de test, ¿ok? Eso quiere decir que nosotros debemos indicarles al usuario final que a lo menos una vez cada 2 meses, una vez al mes sería lo ideal, pero periódicamente ellos vayan a su tablero, abran y presionen el botón de los diferenciales y vean que el diferencial opera. Si el diferencial opera, está todo ok, no hay ningún problema. Si el diferencial no opera, hay que cambiarlo inmediatamente. ¿Ok? Eso es una pequeña mantención que se realiza para mantenerlo activo y para evitar que el polvo y la humedad con los cambios de temperatura solidifiquen en su interior y este no pueda operar. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros como usuarios finales lo hagamos y también que transmitamos esta información al usuario final para que ellos puedan ir y hacer esta pequeña mantención al diferencial periódicamente para garantizar la protección de la vida de las personas. ¿Ok? Así que gracias, Carlos, por el recordatorio de el mantenimiento de los diferenciales. ¿Ok? No está normado, no está normado en el reglamento, por lo menos yo no he leído que diga nada de esto, pero los fabricantes nosotros indicamos esta información y se debe realizar de esta forma.
Peines, Semel, sí, no hablamos de los peines por tiempo, pero también hay conexiones eléctricas prefabricadas. En el caso de que no queramos utilizar cableado y queramos hacer una instalación mucho más rápida, existen los peines, que son estos que están acá. El reglamento permite su uso siempre y cuando usemos el 100% de sus accesorios de fábrica. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, que tengan una excelente semana, creo que ya no me quedan más consultas. Gracias a los que ya están respondiendo la encuesta de satisfacción, los dejo invitados desde ya a participar el próximo lunes en el webinar que lo va a estar haciendo mi colega Ignacio, así que vamos a estar por acá también acompañándolo a él y acompañándolos a ustedes a través del chat. Así que muchas gracias, nos vemos entonces en una próxima oportunidad y estamos muy atentos. Les voy a dejar mi correo electrónico, el de capacitación, para ya despedirme. Legrand Academy Chile, @legrand.cl. Si tienen preguntas de capacitaciones, de temas, de horarios, de diplomas, ahí vamos a estar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bastián me pregunta, ¿podemos realizar visitas a Legrand los días sábados? Bastián, lamentablemente no. Trabajamos acá en nuestras oficinas de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A veces podemos recibir visitas un poco más tarde para los que están trabajando, pero ese es el horario normal en que recibimos clientes acá en nuestras oficinas. Así que gracias a todos, gracias por la encuesta, la presentación, les voy a dejar el link y recuerden que la grabación va a quedar en el canal de YouTube, ¿ya? En un par de días más. Así que buen día. ¿De qué será el próximo webinar? Instalaciones eléctricas sobrepuestas. Vamos a hablar de bandejas, de molduras. Va a estar bien interesante. Así que acá les dejo para que puedan ver el próximo webinar, lunes 24 de julio. Y el certificado, correcto, Cristian. El diploma de participación les va a llegar en unos 2 minutitos más cuando yo termine de hablar. Les va a llegar un correo de agradecimiento en la plataforma Click Meeting y dentro de ese correo de agradecimiento van a poder descargar su diploma. ¿Ok? Así que gracias, nos vemos. Feliz día para todos ustedes también. Gracias. Voy a dejarles el video y así vamos finalizando y contesto cualquier preguntita que me haya quedado por el chat. Gracias a todos, muy buen día. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente.
El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.